realmente apasionante este estudio. Así que todos ustedes son bienvenidos. El título de nuestra serie, El Santuario, la sombra de la cruz, realmente tiene un significado enorme y ya ustedes lo van a ver, cristocéntrico totalmente y de gran crecimiento espiritual para todos nosotros, indudablemente. No será una serie corta, va a ser una serie larga. Y entonces vamos a estar conectados todos los domingos a esta hora 7 de la noche. Y una noticia para aquellos que han venido siguiéndonos en temas anteriores. Se están grabando los temas, van a salir por YouTube. Ya oportunamente les daremos mejores instrucciones para que ustedes puedan tener estos temas y compartirlos con otras personas. Bien, entonces vamos a continuación a tener como de costumbre nuestra oración. Así que en donde estemos reverentemente, asumimos una actitud de oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, ha terminado este otro día y te damos las gracias por tener esta oportunidad de abrir tu palabra, estudiar de ella y crecer espiritualmente. Por eso te rogamos que envíes la presencia de tu Santo Espíritu en cada lugar en donde nos encontremos. Que sea Él quien fije, grabe y haga entender estos principios de tu palabra. Quedando pues ante tu presencia, te lo agradecemos y suplicamos en el nombre inmaculado del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Antes de que comencemos nuestro tema, quiero agradecer a personas que han hecho posible el aspecto técnico, como es mi hijo Ronald Alberto Puentes, el ingeniero, quien realmente ha trabajado muchas horas para hacer posible esto. Y la asesoría también de la profesora Rosmary Canales, quien de incógnita ahí está trabajando detrás de nosotros. Bien, este es nuestro primer tema y le hemos dado un título, El origen profético de una gran doctrina. El origen profético de una gran doctrina. Quiere decir que en este primer tema vamos a estar nosotros tratando algunos temas proféticos, algunas profecías, especialmente del libro de Daniel, que es quien justamente nos da esa pauta para estudiar sobre el santuario. Es ahí en donde se origina pues esta gran doctrina del santuario. Obvio que está en toda la escritura, por supuesto. Entonces, pongamos la base bíblica. ¿Por qué un santuario? Justamente fue una orden del Señor, se encuentra en el libro de Éxodo 25:8, y da una razón muy grande. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Nótese, el santuario tiene, por lo menos aquí en este versículo, dos grandes finalidades. Para mí. No es tanto para ellos, es para Dios mismo, para nuestra deidad, para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Con qué gran motivo? Y habitaré en medio de ellos. Dios quería vivir en medio de ellos. Ahora bien, ¿de dónde viene esta palabra santuario? La encontramos en su raíz, en primer lugar, en el libro del Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2. Una vez acabó Dios la creación, dice que entonces elige un día que santifica, que bendice y guarda. El séptimo día, o sea, sábado. Y ahí aparece por primera vez esa raíz, santificó.
viene de santo. Y santo quiere decir apartado, separado, con un fin sagrado, espiritual. Entonces, encontramos que un santuario es un lugar santo, separado y apartado, dice Dios, para mí, para Él. Por lo tanto, debe ser tratado, valorado, estudiado como tal, como algo muy sagrado, porque es de Él, de Dios, y con el fin de vivir con su pueblo. Ya veremos en temas futuros cómo Dios va a tener para sus hijos de hoy, de este siglo XXI, preparado también un tabernáculo, un santuario, en donde Él va a morar con nosotros para siempre. Eso será algo súper emocionante. Entonces, ¿por qué estudiar esta doctrina del santuario? Hay unas cuantas razones y estamos recurriendo al espíritu de profecía. En esta oportunidad, el libro de Evangelismo, la página 165 y el párrafo 2, en donde se nos dice: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote, Jesús. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debería encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio. Son temas que se tratan en el santuario. Cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Aquí se mencionan varios aspectos del plan de salvación. El juicio investigador, el ministerio del sumo sacerdote Jesús, el ejercicio de la fe, el gran juez, Cristo como juez, el juicio como tal y, lógicamente, indiscutiblemente, se va a tratar casi todas las doctrinas bíblicas con el tema del santuario. Sigamos leyendo esta vez del conflicto de los siglos, en su página 542 y 543, donde se nos dice: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Sí, este tema del santuario es algo extraordinario, impresionante. Y nótese, revela el plan de redención. Vamos a tener un conocimiento mucho más amplio del amor de Dios y el plan que ha desarrollado para salvarnos. Añadámosle el comentario de Evangelismo, página 162, el párrafo 2. Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. O sea, en el libro profético de Daniel y el libro profético de Apocalipsis. Así que nótese la vinculación estrecha de este tema, de esta doctrina del santuario con las profecías. Por eso esta noche tenemos que ver el origen de la doctrina en los temas proféticos. La doctrina del santuario es tan importante que en el Antiguo Testamento, los libros de Éxodo, Números, Levítico, hablan extensamente del santuario terrenal
y sus servicios, el santuario que Dios mandó construir a través de Moisés. El santuario aparece también en varios salmos de David, ya lo veremos. El santuario es parte central de la historia en varios libros como Crónicas, Reyes, Ageo, Jeremías, Daniel, entre otros. Así que este tema no es un tema caprichoso, que a Miguel Ángel se le ocurrió elegirlo. No, es que es un tema a través de toda la palabra de Dios. Las doctrinas del santuario es tan importante que sirve como un reloj profético para las profecías, tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis, como ya lo mencionamos, profecías que abarcan hasta nuestro tiempo y aún hasta el fin del mundo. Así que imagine usted la importancia de esta doctrina. Ahora, esta doctrina del santuario es tan importante que el apóstol Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, dedicó todo un libro, el libro de Hebreos, a la doctrina del santuario celestial y del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. ¿Será tan importante el santuario? Por eso hemos elegido esta temática que nos va a tomar posiblemente el resto del año, cada semana. Ahora bien, el santuario ya leímos en un párrafo del Espíritu de Profecía, que es el reloj profético, sí, que nos lleva al fin de la obra intercesora de Cristo, pero también al final, al fin del pecado. Ahorita se está desarrollando esa obra intercesora de Jesús y lógicamente va a llegar todo esto hasta el final. Es más, el santuario nos lleva a la verdad del sábado. Pero les decía, toca casi todas las doctrinas fundamentales bíblicas. De ahí pues la importancia de estudiar el santuario. En muchos lugares en donde se reúnen las personas a adorar al Señor, se toca mucho el tema evangelístico de Cristo, de la cruz, el Calvario, pero se tiene el Antiguo Testamento como relegado y las profecías como relegadas. Bueno, hablo más que todo en el sentido evangélico, ¿no? Otras denominaciones. Muy poca atención se le presta a esta doctrina del santuario. Qué lindo que ustedes y yo hemos comenzado a estudiar detenidamente esta doctrina. Y bien, como ya vimos, que tiene que ver con profecías, y hoy vamos a ver el origen profético del santuario, de esta doctrina del santuario, pues nada mejor que comenzar con el libro de Daniel. Daniel, en su capítulo 1, menciona que Nabucodonosor invadió a Palestina y específicamente a Jerusalén en el año 606. En ese año se lleva prisioneros una cantidad de jóvenes de la nobleza judía y son llevados a Babilonia para instruir y estando Daniel ahí, cuenta el relato bíblico que Nabucodonosor, quien es el rey en ese momento, es el hijo de Nabopolassar, tuvo un sueño una noche. Y ese sueño, cuando despertó, sabía que era algo trascendente, pero se le olvidó. Así que cita a todos sus científicos, sus sabios, adivinos, los que dicen sabérselas todas, y les dice, bueno, yo voy a premiar al que me diga qué soñé, y si no, pues aténganse a las consecuencias. Y vinieron y dijeron, no, es que a ningún rey se le ocurrió semejante cosa, díganos qué soñó, y nosotros le decimos, ¿qué quiere decir? ¿Qué interpretación tiene? Ah, sí, no, usted me tiene que decir qué soñé. Nadie fue capaz, y se dictó entonces una sentencia de muerte.
y fueron a la casa donde estaba Daniel y sus compañeros, que eran considerados también sabios. Ellos no sabían nada. Entonces le pidieron al comandante de las tropas de Nabucodonosor que por favor intercediera, que le diera un plazo, que ellos iban a pedir a su Dios que les revelara ese sueño. Efectivamente, Dios elige a Daniel y le revela el sueño de este rey, de este emperador Nabucodonosor. Así que pide audiencia a Daniel y dice, yo voy a decir qué soñó y qué interpretó, pero no por mí mismo. Vamos a leer del mismo relato bíblico, textualmente, lo que Daniel dice en su capítulo 2. Vamos a tener una lectura un poquito extensa, versículos 29 hasta el 45, pero bien vale la pena que nos empapemos bien porque por aquí viene el origen de la doctrina del santuario como doctrina. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, Dios, te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, no, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Nótese la humildad de Daniel. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, una gran estatua, esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, impresionante. Y sigue diciendo, y aquí viene la descripción de la imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y vinieron y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y siguió diciendo, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Si el rey no hubiera soñado eso, había dicho mentiroso. Eso no es lo que yo soñé. Pero él se quedó calladito escuchando ahora la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y aquí viene la clave de la interpretación de esta profecía. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Nótese que son reinos universales, no en un país, universales, toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y sigue la profecía mencionando. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, quiere decir que se mezclarán por medio de alianzas humanas, matrimonios, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y ahora viene el final de la interpretación. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es el reino eterno de Dios. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, no hay intervención humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. El relato sigue diciendo que el rey se le arrodilló, se postró delante de Daniel y dijo, realmente tú eres un elegido del Dios del cielo. No hay Dios como el tuyo, Daniel. Eso es lo que yo soñé y cómo te agradezco esa interpretación. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación completa? Muchos de ustedes ya la saben, esto será como un repaso. La clave está en la frase, tú eres aquella cabeza de oro. Repasemos entonces cómo estaba constituida la estatua para poder encontrar entonces el resto de la interpretación. ¿La cabeza es de qué? De oro. Y dice que el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce. Note cómo se va desvalorizando el valor de los metales. Las piernas entonces son de hierro y entonces los pies hierro y barro entremezclados. Como la clave está en que dice, tú eres la cabeza de oro, pues Nabucodonosor representaba en ese momento el imperio caldeo babilónico o neo babilónico. Hay varios nombres en la historia, usted lo van a encontrar en cualquier enciclopedia o por internet. Muchos le dan la fecha del 606 hasta el 539 antes de Cristo. En mi parecer, es un parecer muy personal, yo le doy la fecha del 626 antes de Cristo hasta el 539, el reinado de este imperio neobabilónico. ¿Por qué? Porque es que en el 626 Nabopolassar comienza las conquistas, comienza a conquistar ese mundo antiguo del cercano oriente. Entonces, algunos ponen la fecha 606 porque es el año en que llega Nabucodonosor a Palestina, a Jerusalén. Pero realmente el imperio comienza en el 626. Ahora bien, se pone una fecha 539. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué termina ahí el imperio babilónico? Ya lo sabemos, incluso Daniel lo cuenta, la historia lo cuenta. Ciro y Darío es una alianza que han hecho. Ciro de Persia y Darío de la región de Media, del país de Media, se unen y entonces comienzan a dar batallas, a dar instintos ya de conquista al imperio babilónico. Ya en ese tiempo Nabucodonosor ha muerto, está su hijo Nabopolassar, y este deja como regente a Belsasar, que es su hijo, o sea, nieto de Nabucodonosor, mientras va a hacerle frente a los ejércitos persas en otros lugares un poco distantes de Babilonia. La historia muestra cómo en el año 539, desviando el curso del río Éufrates que atravesaba la ciudad de Babilonia, que es una ciudad amurallada, con un foso alrededor de las murallas que no pueden poner escaleras porque es pura agua. Era inconquistable, pero la profecía de Dios no falla. Esa noche, en una fiesta que hizo Belsasar, los persas entran a Babilonia, se toman el imperio y muere
Belsasar. Es el año 539. Pero la profecía decía que ese segundo imperio no sería eterno, sino que vendría un tercer imperio. Y efectivamente, en el año 331 comienza el reinado de Grecia, con un gran general. Las conquistas comienzan, obviamente, con Filipo de Macedonia. Él muere prematuramente y deja entonces al mando de sus conquistas a Alejandro el Grande, quien va a morir todavía más prematuramente, víctima de sus excesos y sus malos hábitos. Y en el año 331 se da la última batalla a los persas y caen derrotados. Entonces comienza ese imperio griego. Pero la profecía decía que no era eterno tampoco, no era definitivo, también le iba a llegar un final. Y efectivamente ha surgido por allá en Europa, del lado occidental, un imperio, una autoridad, un poder, el poder romano. Y en el año 168 antes de Cristo, en la batalla de Pydna, los griegos que parecían indestructibles, que nunca fueron derrotados porque tenían unas estrategias de guerra impresionantes, pero la profecía decía que ese reino iba a acabar. En la batalla de Pydna termina el reinado de los griegos y comienza, así como largas son las piernas, largo reinado de Roma, 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, cuando comienza una serie de invasiones de las tribus nórdicas. Y claro, fueron bastantes tribus, pero algunas fueron destruidas, no sobrevivieron, y las que sobrevivieron dieron origen a Europa. El Imperio Romano, degenerado, acabado en sus vicios, en sus malos tratos, termina en el año 476, y entonces las tribus bárbaras, algunos ya vikingos, invaden todo el territorio romano, y de las que sobrevivieron se originan las naciones europeas. 10 sobre todo, 10. Como 10 dedos hay en los dedos de la estatua. ¿Casualidad? No, providencia. Ahora nótese, la cabeza de oro es posiblemente la parte más corta de la estatua y es el reinado más corto, el de Babilonia. Después sigue el pecho de plata con los brazos. Es medianamente largo su reinado, como así fue el de Medo-Persia, un poquito más largo el de Grecia, pero mucho más largo como las piernas de hierro, así fue el reinado de Roma. Entonces, los pies, que es la base de todos estos reinados humanos terrenales, da origen a Europa, con sus 10 dedos, con 10 naciones, en las cuales tenemos ahí nosotros los francos en Francia, los lombardos en Suiza, etcétera. Todos estos países, Portugal, Italia, España, todos estos países europeos, los anglosajones allá en el Reino Unido, dieron origen entonces a la Europa de este tiempo. Pero la profecía no terminó ahí. Ella dice que estando ya en los 10 dedos, en los pies, viene una piedra, le da la estatua, la desmenuza, acaba, y esa piedra crece y crece y forma un reino que es el reino de Dios, que es eterno y que no será conquistado por nadie más. Como vemos, en este cumplimiento profético, la segunda venida de Jesús le pondrá fin a todos estos imperios y gobiernos terrenales humanos, y tendremos un reino manejado por Dios, por Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Pero bueno, las profecías no terminan ahí. Vamos a ir del capítulo de Daniel al capítulo 7. Y ustedes van a ver que este es como un larguito recorrido, pero es necesario. Ya van a ver ustedes la razón por la cual. Entonces, en el capítulo 7 leemos lo siguiente.
Daniel cuenta y dice, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Voy a parar ahí un momentico. Vientos en profecía son guerras, calamidades. Combatían en la gran mar. Mar, aguas en profecía, según Apocalipsis 17, simboliza pueblos, naciones, muchedumbres. Entonces, hay guerras entre las naciones, lo que simboliza los vientos del cielo combatiendo en la gran mar. Y 4 bestias grandes, y quiero que ustedes recuerden que bestias en profecía simbolizan poderes, que pueden ser políticos o religiosos. Cuernos significan poderes también políticos o religiosos. Entonces, él ve 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar, o sea, las naciones. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta, se paró sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Cuando a una bestia, que es un poder, se le dan cualidades humanas, quiere decir que es un poder astuto, muy sabio, muy entendido. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. No olviden ese dato. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ya explicaremos lo que quiere decir. Sigue el relato diciendo, después de esto, miré y he aquí otra bestia, otro animal semejante a un leopardo con 4 alas de ave, qué raro, en sus espaldas. Tenía también esa bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Cómo les parece? Vamos a ver entonces la interpretación de estas 4 bestias y estos 10 cuernos. Veamos la siguiente diapositiva. Recordemos acá la imagen. Representa a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y a Europa con sus 10 naciones originales, porque ahora hay mucho más, claro que sí. Entonces ahora aparecen 4 bestias. Vamos a verlas. La primera es un león con alas. Ahora piensen lo siguiente. El oro se lo considera el rey de los metales. Es amarillento. El león es considerado el rey de los animales. Algo amarillento también. Alas en profecía, no lo olviden, quiere decir rapidez de conquista. Y así fue con Babilonia. Entonces noten, rey de los metales, rey de los animales. Equivale a la misma Babilonia. Y entonces surge una segunda bestia, se traduce realmente en hebreo y griego es zoon, o sea, animal. Este es un oso grisáceo, típico por allá de los lados de Persia, y justamente representa el imperio medo-persa. Dice que es levantado más de un lado que el otro, ¿se acuerdan? Quiere decir que Persia fue más dominante, más fuerte que Media, que era su aliada. Siempre recuerda más a Persia que a Media. Y tiene 3 costillas en su boca. Son las 3 grandes conquistas de los persas, que es justamente Egipto, Siria, que compone a Palestina, el Asia Menor y Babilonia. Entonces, esas son las 3 conquistas
de los medo-persas las principales conquistas. La profecía no falla, ella es muy exacta. Entonces viene una tercera bestia. Acuérdense que decía que era como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y ahí vimos que las alas son rapidez de conquista. Sí, Alejandro el Grande conquistó el mundo antiguo, pero en una velocidad impresionante. En 10 años llegó hasta la India mismo. Europa, conocida como las Galias, todo el cercano oriente, el Asia Menor, Palestina, Egipto, y llegó hasta la India, Persia, todo lo que hoy es Irak, Irán, todos esos países los conquistó Alejandro el Grande. Esas 4 alas, una rapidez de conquista impresionante. Y 4 cabezas, ya hemos dicho que las cabezas son símbolo de poderes. ¿Por qué? Porque Alejandro el Grande muere prematuramente y entonces sus generales se disputan el dominio. ¿Quién va a reemplazar a Alejandro? El comandante o el general más antiguo, que la historia lo llama Antígono, él reclamó el derecho de reemplazar a Alejandro el Grande porque él había peleado con Filipo de Macedonia, era el más antiguo de los generales. Pero los otros 4 generales, que son los más jóvenes, se reúnen, toman un acuerdo y deciden eliminar a Antígono. La historia cuenta que por ahí por los lados de lo que es hoy Gaza, en Palestina, cerca de Israel, donde están los palestinos refugiados hoy, ahí lograron encontrar a Antígono y le dieron muerte y muy pacíficamente se dividieron el imperio griego entre los 4. Casandro se fue entonces a Macedonia, Grecia y las Galias que llegaban hasta el Reino Unido, Inglaterra. Lisímaco, entonces lo que se llama el Asia Menor. Ptolomeo se hizo dueño del norte del África y dio origen a la dinastía de los Ptolomeos. Y entonces Seleuco se tomó parte de Palestina, norte de Palestina, Siria y lo que fue Babilonia. Así se repartieron los 4 y esta bestia que Dios elige para representarla continua en la historia simboliza exactamente eso. Pero ahora Daniel dijo una 4ª bestia que no se parece a nada, terrible y destruye todo, tiene dientes de hierro. Representa el imperio que siguió al griego, Roma. Un imperio fuerte, por eso duró tanto tiempo, casi 6 siglos. Y nótese, las piernas eran de hierro, esta bestia tiene dientes de hierro, destructora, dañina, bueno, haciendo y deshaciendo. Y tiene una característica, Daniel la menciona, dice que tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos justamente coinciden con los 10 dedos de la estatua, o sea, los 10 países originales de Europa, las 10 tribus bárbaras que dan origen a Europa. ¿Casualidad? No, es que Dios ha dispuesto todo así y la profecía es para aquellos que estudian con detenimiento su palabra y muy acorde a la historia. La historia certifica que la profecía tiene razón. Pero bueno, no paremos aquí. ¿Por qué? Porque ahí la profecía no paró. Un poquito largo, ¿no? El capítulo 8 de Daniel comienza a relatar otra profecía que Dios le mostró con representación. Quiero llamar su atención de que los animales o bestias del capítulo 7 son salvajes. Y ahora los que vamos a estudiar en el capítulo 8 son animales que, como vamos a ver en el futuro, son utilizados como víctimas representativas de Cristo en el santuario terrenal. Quiere decir que este es un aspecto como más religioso y menos civil, político, militar. Tiene mucho sentido religioso y ya van a ver por qué. Dice Daniel, capítulo 8, versos 3 al 14.
alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, un carnero. ¿Qué es un carnero? Es el macho de los corderos. Y tenía dos cuernos. Acuérdense que cuernos es poderes. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Esto me recuerda al oso que tenía un lado levantado más que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, o sea, al occidente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, el macho de las cabras, venía del lado del poniente, o sea, el occidente, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, venía volando. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Uy, qué precisión en esta descripción. Y sigue diciendo, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río. Aguas en profecía naciones, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Qué descripción, ¿no? Como en película. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, o sea, los 4 puntos cardinales. Y sigue diciendo el relato. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, Palestina. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, los santos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra a los santos y los pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio que representaba, ya vamos a estudiar, la muerte de Cristo. Y echó por tierra la verdad bíblica, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, ¿qué es lo que dijo el santo? Y otro de los santos, preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Terrible esto. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Debido a esta declaración, es que hemos dicho o visto que la doctrina del santuario tiene un origen profético en estas profecías. Ahora interpretemos la profecía de Daniel capítulo 8, en donde aparece ese carnero. Ya no está Babilonia. Estamos aquí ahora en el imperio medo-persa. Vamos a ver entonces la figura. El carnero tiene 2 cuernos, Persia y Media, y dice que uno creció más que el otro. Persia, igual que en el oso, un lado más alto que el otro. Miren ustedes esta perfección. Y que nadie paraba delante de él. Los ejércitos persas llegaron a tener hasta 1.000.000 de hombres. Contrataban comerciantes, gentes, esclavos, eran como 1.000.000 de hombres.
Por eso los griegos tuvieron que ser muy heroicos para poderlos derrotar con sus estrategias militares. Y estaba ahí este carnero haciendo y deshaciendo, y de pronto aparece el macho cabrío. Y nótese que este macho cabrío tiene un cuerno aquí en la frente, como entre los ojos, prominente, y viene y ataca ese carnero y lo vuelve fleco y lo pisotea. El imperio griego vuelve y desmenuza una nada al imperio medo-persa. Ahí está. Pero estando en ese pues glorioso acto de destruir, el cuerno prominente se quiebra y se cae. Alejandro el Grande. Y en su lugar, dice la profecía, salieron 4 cuernos, las 4 alas, los 4 generales que reemplazan a Alejandro. ¿Cómo les parece? Pero ahora ya no aparece la bestia espantosa y terrible, sino hace otra descripción. Y dice que de uno de esos 4 cuernos, que es justamente el de Casandro, el que va a reinar allá en Macedonia, en Grecia, en las Galias, la península itálica, uno de esos cuernos creció bastante y se prolongó hasta el poniente, o sea, el occidente, Europa, y hacia la tierra gloriosa, hacia el sur, que es el norte de África, o sea, Egipto, y hacia la tierra gloriosa. Eso es lo que simboliza el crecimiento de ese cuerno. ¿Alcanzamos a verlo, Ronald, Alberto? El crecimiento de ese cuerno, ¿o no nos quedó registrado? Bueno, entonces llegas a la tierra gloriosa. Ese cuerno es ya Roma, que conquista la parte occidental de Europa, conquista Egipto. Acuérdense que Julio César, Marco Antonio llegan por allá, está Cleopatra. Bueno, es toda una historia y tienen que llegar a Palestina porque así la profecía lo determinó. Y dice que entonces la tierra gloriosa es invadida. Eso ya es Roma, es un cuerno que crece, que llega entonces hasta esos lugares. Y es más, la profecía dice que este cuerno ataca a los hijos de Dios, a los ejércitos del cielo, a las estrellas del cielo, que son símbolos de los hijos de Dios. La Roma imperial persigue a los cristianos y se establece ahí en la profecía, hace un paréntesis, y dice que se levantó contra el príncipe de los ejércitos del cielo, Cristo Jesús. Bajo el imperio romano y el visto bueno de Pilato, procurador romano, Cristo muere y se cumple la profecía. Y esto fue dicho por Daniel. Y nótese que esto es 500 y tantos años antes de Cristo. Y se cumple. Pero se extiende aún más la profecía, porque dice que va a derribar el santuario, va a haber una prevaricación. Va entonces a derribar el santuario, el continuo sacrificio. Es que en la mañana y en la tarde se sacrificaba un cordero en el santuario, símbolo de Cristo, su intercesión y su sacrificio continuo de 24 horas. Y, lógico, va a ser blasfemado ese santuario y derribado, y por eso se preocupa Daniel y se preocupa alguien en esa visión y dice, bueno, ¿y hasta cuándo va a durar este desastre del santuario, esta blasfemia? Y se le dijo, hasta 2300 días. Veamos otra vez esa frase, porque va a ser muy importante. ¿Cuál es la pregunta de un santo? No se sabe quién fue, pero en la visión Daniel escuchó. Oí entonces a un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Y entonces viene lo que ya leímos en el capítulo 8. ¿Cuál fue la respuesta? Y él dijo,
hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir esto de tardes y mañanas? El número 2300 pues no tiene nada de raro. Para el hebreo, para el judío, la tarde simboliza la noche. Una tarde, una noche. ¿Por qué? Porque en el atardecer para ellos comenzaba la noche. Y entonces, tardes y mañanas. ¿Por qué una mañana? Porque en la mañana comienza el día claro. Entonces, cuando dice tardes y mañanas, quiere decir una noche y un día, o sea, días completos. Es una manera del hebreo de decir días. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que en profecía, un día equivale, bueno, aquí explicamos, una tarde y una mañana equivalen a un día de 24 horas. Y ahora lo otro, es que en profecía, un día de 24 horas se lo llama día profético y equivale a un año literal, real, de 12 meses. Cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas, quiere decir 2300 años. ¿Cómo que todo ese tiempo iba a durar la prevaricación, la blasfemia y el atropello contra las acciones que se realizaban en el santuario? Sí, en el año 70, Roma, cansada de tanta guerrilla y tanto problema de los judíos, vino Tito, quien llega a ser después emperador. Llega Tito con sus centurias, le pone un sitio a Jerusalén, la gente empieza a morirse de hambre y finalmente entra. Y en ese afán de sacar todos los artículos del santuario que son en oro, en bronce, en plata, ya lo veremos, ya lo vamos a estudiar más adelante, un soldado por equivocación y en ese afán de robarse todo, le prende fuego a las cortinas, se quema todo el templo y entonces para sacar el oro escarban y se cumple la profecía de Jesús cuando dijo en Mateo 24, os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo destruido buscando los pedacitos de oro que quedaron del santuario. Y se acaba el santuario, el templo como tal, y los sacrificios que se hacían ahí como tal, hasta el día de hoy. Mueren todos los judíos que hay en Palestina, y como quedó el dicho, ¿no? Como judío errante. Se salvaron los que estaban fuera de Palestina. Los judíos quedaron sin patria, sin templo, sin santuario, solo hasta el año 1947. El mundo compadecido de las masacres de judíos por el Führer, el Führer nazi, va y los equipa, les ayuda e invaden a Palestina y recuperan buena parte del territorio que fue de ellos en Palestina y hoy es la nación de Israel, pero su templo no se ha podido construir porque en el lugar en que estaba el templo está ahí una mezquita, un templo musulmán, y no se puede tumbar porque se armaría una guerra mundial terrible. Ellos están preparados hoy para iniciar un santuario. Tienen más de 1000 artículos, tienen toda una familia sacerdotal lista, tienen dinero para hacerlo, pero no han podido restaurar su templo. Ahora bien, de cuándo a cuándo iban a hacer estas 2300 tardes y mañanas. Vamos a ver entonces en el siguiente diagrama y de acuerdo a los datos históricos que tiene la palabra de Dios, que en el año 457 antes de Cristo hay un decreto, están en el reinado de Medo-Persia, y Artajerjes da un decreto para que los que fueron llevados cautivos en el tiempo de Daniel y sus compañeros regresen y reconstruyan a Jerusalén y su templo. Entonces,
ahí, porque la profecía dice que cuando saliera el decreto, esto está en el capítulo 9 de Daniel, pero no lo vamos a leer esta noche para no alargar más. Con ese decreto comienzan a contarse los 2300 años en que duraría todo este atropello contra el templo real material y el templo celestial, porque dice la profecía que iba a atropellar las estrellas del cielo y que echaría por tierra la verdad. Sí, la verdad bíblica fue echada por tierra en los primeros siglos de nuestra era. Ya estudiaremos eso. Entonces, he colocado aquí un diagramita bastante resumido, los 2300 días o años, que se separaron 70 semanas, que equivale a 490 años. Cada semana tiene 7 días, usted multiplica 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 años de oportunidad para que el pueblo de Israel se preparara a recibir el Mesías, pero no lo hizo. En esas 70 semanas sería ungido el Mesías, en el año 27 fue bautizado, y moriría, dice, a la media semana, o sea, a los 3 años y medio que dura el ministerio, lo crucifican y termina ese plazo que se le da a Israel en el año 34, cuando apedrean a Esteban y los apóstoles decían, no, no más predicarle a judíos, nos vamos a los que no son judíos, los llaman gentiles, y el evangelio comienza a ser predicado en todo el mundo y la salvación que se creía que era solo para los judíos, ahora es propiedad de todo el mundo, de todos los hijos de Dios. Entonces, hasta ahí, hasta el año 34, van 490 años. Estamos haciendo ahí una operación donde se ve 2300 menos 490, quiere decir que nos faltan 1810 años. Si estamos en el año 34, el apedreamiento de Esteban, y le sumamos 1810 años, quiere decir que termina en 1844 la profecía. Y entonces falta la pedrada en los pies del estatua. Ahora, ¿qué pasa en 1844? Comienza a purificarse el santuario. ¿Cuál santuario? Ya no es el de la tierra, que ya no existe, Roma lo acabó, el templo lo acabó. El santuario celestial, porque el terrenal era una copia del celestial. Sigamos entonces leyendo. ¿Cuándo se tendría una revelación completa de este versículo? Porque en la antigüedad esto no se entendió, los judíos no entendieron esto. Y contesta la palabra de Dios diciendo, vino luego, esto está en Daniel 8, 17, 19 y 26, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, está hablando del ángel Gabriel, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esto no se entendió antes, sino ahora el tiempo del fin. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días, muchos años. Se cumple la profecía más larga, que es esta, en 1844. Ahora, elaboremos la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante conocer la doctrina del santuario? Esta sigla CES quiere decir Cristo en su santuario, que es un libro del Espíritu de Profecía. Su página 7, párrafo 4 y la página 12, párrafo 5 dice, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. En 1844, no casualmente, sino providencialmente, surge el movimiento adventista. Y esta doctrina ha llegado a ser el fundamento de nuestra fe. Ninguna iglesia evangélica, menos la católica, ha estudiado a fondo esta doctrina, que es el fundamento de nuestra fe. Por eso nosotros debemos conocerla al dedillo, porque es el fundamento de nuestra fe. Y sigue diciendo en el párrafo de la página 12. El tema del santuario, pasamos,
El tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado. Eso es lo que vamos a hacer, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. ¡Qué lindo! Entonces, bien vale la pena dedicar los domingos a las 7 de la noche, 1 hora, 1:15, lo que nos tome el tiempo, para empaparnos bien del fundamento de nuestra fe, que nadie nos mueva de acá, y nuestra esperanza. Pero esto no es fácil. ¿Por qué? Porque Satanás está en contra de esto. Leámoslo en el siguiente párrafo de Cristo en su santuario, la página 15, párrafo 3. Mire, pues, esto no va a ser fácil. Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degrada las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga la mente carnal. Elimina su poder rector de los corazones de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para invalidar las verdades de la expiación, del perdón, y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. Esto está en Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel. Hay desconfianza en algunas doctrinas. A veces surge por ahí algunos, pero es porque no han estudiado el fundamento de nuestra fe que se encuentra justamente en el santuario. Entonces, la siguiente leemos: de este modo se extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente y que le ha dado significado y poder a nuestra obra. Y es que, mis queridos amigos y hermanos, quitamos la doctrina del santuario y nosotros quedamos con cualquier otra religión evangélica. Así es, en serio, porque esto implica todas las doctrinas básicas de la Santa Biblia que el mundo evangélico no estudia, ignora o interpreta muy mal. Así es. Entonces, de ahí fue la importancia del santuario. Ahora, contestemos una de las últimas preguntas de esta noche. Está en Cristo en su santuario, página 16, párrafo 5. ¿Qué desea el Señor respecto al santuario? Contesta. Todos. ¿Cuántos? Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad que hay un santuario en el cielo y que un modelo de ese santuario se construyó una vez en esta tierra. El Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo, teniendo en mente el santuario celestial, donde Dios es todo y está en todo. Debemos mantener nuestras mentes vigorizadas por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. Entonces, ese modelo que se construyó aquí en la tierra, que es parecido al que está en el cielo, no es exacto, no, obvio que no. Es el deseo del Señor que lo estudiemos y eso es lo que vamos a hacer a través de esta serie de temas a partir del día de hoy. Un último consejo que nos concede el Espíritu de Profecía. ¿Qué consejo nos concede el Espíritu de Profecía respecto a la doctrina del santuario? Página 22, párrafo 4. Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. Ya esta noche lo hicimos. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. No debemos descansar. Que ha sido presentado en las visiones de Daniel y Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. ¿Qué se nos aconseja entonces? Que no descansemos. Y además de esto, explica nuestro hallazgo de 1844,
cuando todos pensaban que Cristo iba a venir a la tierra, que la purificación del santuario era la purificación de la tierra con la venida de Jesús, que era la piedra en los pies de la estatua. Esto explica ese chasco, porque no fue así, mostrándonos que el santuario que había de ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su misión sacerdotal. ¿Cuántas cosas nos esperan entonces en el estudio de esta temática? Mis hermanos y mis amigos, tenemos que seguir estudiando. Este es solamente el abrebocas. Abrebocas grande, ¿no? Bastante largo. Vamos a dar oportunidad en este momento, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte respecto al tema que hemos tenido esta noche. Pudiera prender usted su micrófono y formular su pregunta. Si estamos en condiciones de contestarla, lo haremos, y si no, nos iremos a estudiar. Pastor, buenas noches. Me hace el favor y me dice, ¿cómo se llama el libro del santuario? Cristo en su santuario. Amén. Es un libro pequeñito, pero gigantesco en su contenido. Amén. Sí, Gracias. es del espíritu de profecía. ¿Alguna otra inquietud, otra pregunta? Gracias, pastor. Está ante el tema y verdad que no lo perderemos. Muchas Gloria a gracias. Dios. Que así sea. Eso es lo que queremos. Alimentar con maná sólido. Eso es lo que necesitamos verdaderamente. Amén. Si no hay Pastor otra Miguel pregunta, Ángel, buenas noches, Pastor Miguel Ángel. muy buenas noches. Yo tengo una pregunta muy sencilla y muy simple, ¿sí? Si esta respuesta la hay a través del estudio que iniciamos hoy, pues entonces no hay necesidad. Mi pregunta es, ¿realmente en qué consiste la purificación del santuario celestial? Se la contestaremos. Lastimeramente está lejitos la respuesta, porque es ya uno de los últimos temas donde vamos a hacer aplicación del santuario terrenal al santuario celestial. A ver, se la resumo para que no le quede el vacío. La purificación del santuario celestial consiste en el juicio. Los pecados, así como aquí en la tierra quedaban salpicada la cortina con la sangre del animal y simbolizan los pecados del Antiguo Testamento, los pecados de ahora son registrados en libros en el cielo. Y entonces, al ser estudiado cada caso en esos libros, borrado lo que tiene que ser borrado y dejado lo que debe ser dejado en el libro de la vida, esa es la purificación del santuario, del registro de pecados. Debe ser limpiado. Esto en resumen, ¿ok? Correcto, profesor Fuentes, le agradezco mucho. Pero ya veremos esto bien detalladito en el futuro. Eso va a ser lindo. Está muy bien. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Pastor Miguel. Adelante. Sí, la pregunta mía es que si todos estos eventos se cumplieron ya en el 1844, antes de esa fecha, porque fue que se cumplió el tiempo de las 2300 tardes y mañanas. Si ya ese tiempo se cumplió en este momento, si ya eso se cumplió, ¿qué nos hace falta? O sea, que ya Jesús está en el lugar santísimo, ¿verdad? Correcto. Lo que falta es por venir. O sea, no entiendo por qué nosotros estudiamos. O sea, es muy importante entender toda la palabra, pero ya esos son eventos que se cumplieron. O sea, es importante saber en qué tiempo estamos ahora. O sea, qué tiempo nos queda para nuestra preparación. Hermana, Sí. a partir de 1844 comenzó el juicio investigador. Entonces,
como acabamos de terminar una serie que se llamó Eventos Finales, en esos eventos finales hemos estudiado lo que está por suceder, ya que comenzará con leyes dominicales, y entonces habrá una serie de eventos ahí que ya estudiamos. Imagínate, tuvimos 25 temas al respecto. Sí, Entonces, sí. Entonces, falta disculpe, pastor. terminar el juicio investigador del Señor, que termina su labor de juez, sigue intercediendo, pero en algún momento va a terminar esa labor. Vienen las 7 plagas que durarán más o menos un año y Cristo regresará a la tierra. Entonces, lo que falta son los eventos finales, ¿ya? Ujú. Pero el estudio del santuario es el que va a fortalecer la comprensión del plan de salvación y las doctrinas, el fundamento de nuestra fe, de dónde arrancan todas las doctrinas que tenemos nosotros, especialmente la del sábado, ¿ya? Así El de es. la ley, el concepto de ley y gracia, etcétera. Es una cantidad tremenda. O sea que en la estatua vamos por los tobillos, Estamos en los pies, en los dedos. en los Estamos dedos. Nos Ah, falta solo la pedrada, hermana Trinidad. ay, estamos ya en los últimos días. la abominación desoladora no se ha dado todavía, ¿verdad, mi hermano? Eh, Es el sí, decreto. claro. Sí, claro. Eso ya lo vamos a estudiar. Sí, se dio materialmente en el año 70, pero después, a partir ya del cuarto siglo, comienza esa abominación que dice ahí, echó por tierra la verdad. Cómo la verdad ha sido echada por tierra y cómo el poder del cuerno pequeño, es que no hemos estudiado todavía esas cosas, ha hecho esa abominación desoladora, ¿ya? Todas las verdades echadas por tierra y cómo Dios a partir de 1844 comienza a restaurar esas verdades echadas por tierra y que las enseña el santuario con todos sus muebles, sus fiestas, sus sacrificios, etc. Ya estudiaremos eso. En el chat tenemos algunas preguntas y también tenemos aportes. Yolanda Salazar dice, ¿cómo sabemos que el santuario fue purificado en 1844? Empieza a purificarse con el juicio de Adán hasta el último de los muertos. Pero creo que la pregunta es, ¿cómo tenemos esa seguridad de que comenzó entonces ese proceso? Creo que la pregunta, no sé si Yolanda querrá hacerla mejor. Y también Jairo Murillo dice, no hay otra profecía de tiempo, desde 1844 esperamos el regreso de Cristo. Si no hay otra profecía de tiempo, no. La hay de eventos, pero sin tiempo. ¿Y cómo sabemos, por ejemplo, de la purificación del santuario? Por el espíritu de profecía. Justamente en el próximo tema vamos a ver cómo es que comienza el estudio de esta doctrina del santuario en el pueblo adventista. Cómo es que se origina. Entonces, la purificación comienza con el estudio de los registros sagrados y se va poniendo aparte los que van a ser salvos, se van borrando sus pecados perdonados, esa es una forma. Claro, primero hay que entender lo que pasaba en el santuario terrenal para poder comprender lo que sucede en el celestial, pero nos estamos anticipando ya. Calma, ya llegaremos a todos esos puntos. Gracias. Estar atentos. Pastor, diga, si quieren saber, los espero el próximo domingo. Los próximos domingos. Esto no es de explicar ni en 2 ni en 3 domingos. Esto nos va a tomar meses. De una vez les digo, meses, porque vamos a estudiar esto detalladamente. Esto no es así. Claro. Esto no va a ser por encimita. No, vamos a hacerlo detalladamente. Posiblemente nunca lo han estudiado ustedes así, pero eso es lo que intentamos hacer. Amén, Alimentarnos bien. Gracias, pastor. Espero que no se me vayan a cansar, pero pienso que bien vale la pena estudiar esta doctrina detenida, detalladamente. Va a fortalecer nuestra fe.
Amén. Amén. Bueno, si no hay más, oramos. Oremos. Nuestro Padre Dios, estamos muy agradecidos, muy felices por habernos permitido dedicar estos minutos a estudiar tu palabra. Espíritu de Dios, graba en nuestros corazones, en nuestras mentes, todos estos conceptos. Aumenta nuestra fe y nuestro conocimiento de Cristo Jesús, a quien debemos imitar. En su nombre precioso lo estamos pidiendo. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Hermanos, Amén. de una vez queremos, no nos salió aquí como tan claro, anunciarles el próximo tema, que será el santuario terrenal. Ya vamos a empezar un poquito a ver algo del santuario terrenal.